La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia. Lo dirá su historia. Lo dirá su historia. Hola, ¿qué tal amigos del podcast de Historia de la Iglesia? Acompañándolos una vez más en este camino, en esta travesía a través del océano del tiempo, en la historia de la Iglesia, de la barca de Pedro que surca los mares, los caminos procelosos de la humanidad, llevando el mensaje del Evangelio, el mensaje de la paz. Y en este día vamos a considerar, antes de seguir avanzando en el desarrollo histórico de la Iglesia, vamos a considerar algo muy importante, y es la constitución orgánica de la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo, y todo cuerpo va teniendo un desarrollo, un crecimiento, va teniendo una organización visible para hacer eficaz el trabajo espiritual, el trabajo misionero. Entonces vamos a considerar hoy la estructura jerárquica de la Iglesia, dividida entre obispos, presbíteros, diáconos. Vamos a considerar la división de la Iglesia, los patriarcados, las diócesis, los metropolitanos. Todas estas cosas tan bellas, cómo se va a ir configurando el primado del obispo de Roma, que pues esto no se dio de la noche a la mañana. Muchas veces se nos cuestionan que eso no está en la Biblia, dicen algunos hermanos de otras congregaciones. Es que hay que entender que todo cuerpo tiene un desarrollo en el tiempo, y que la Iglesia pues no quedó organizada por Jesús de una manera definitiva. Él concedió el Espíritu, concedió los dones, dio unas bases, unos principios, y pues la tarea de la Iglesia en el tiempo es irse organizando de acuerdo también a las circunstancias, sin perder de vista, claro está, estos principios fundamentales. Lo primero que tenemos que decir es que la preocupación fundamental de los cristianos de los primeros siglos fue precisamente la creación de verdaderas comunidades locales cimentadas en el amor mutuo, la fraternidad, el fomento de la fe a través de pequeñas comunidades convocadas por la palabra de Cristo. Aún tal vez ni siquiera existían los templos, las curias, los despachos parroquiales ni las parroquias. Estábamos apenas naciendo, nos estábamos extendiendo como la semilla que cae en tierra, y cada una de estas comunidades en Galacia, en Éfeso, en Esmirna, en Alejandría, en Roma, y luego llega a España, y por España va a llegar aquí a América. Pues lo primero que debemos constituir antes que tener territorios o jurisdicciones parroquiales o templos es precisamente el templo espiritual, esa experiencia de comunión de hermanos donde unos y otros crecemos juntos en la experiencia de la fe. Y a estas comunidades que en cada ciudad o en cada pueblo se iban conformando, es a lo que se le pasó a dominar con el tiempo iglesias locales. La iglesia local es un conjunto de fieles reunidos alrededor de un obispo con apoyo de sus presbíteros y diáconos. Eso es lo que entendemos como una iglesia local. Por ejemplo, la iglesia de Armenia. Cuando hablamos de la diócesis de Armenia, estamos hablando de una iglesia local que comprende territorialmente los límites civiles del departamento del Quindío. Todas estas comunidades, todas estas pequeñas comunidades que llamamos luego parroquias, conforman una sola iglesia. Conformamos una sola iglesia, que es la iglesia de Armenia. Pijao, Córdoba, Calarcá, Quebrada Negra, todos y cada uno de los municipios de este bello departamento que se reúnen bajo la fe del único bautismo
y alrededor del obispo manifestamos la unidad eclesial, la comunión eclesial, pues constituimos una iglesia local. Y todas las iglesias locales somos expresión de la única iglesia universal, no como una suma de partes, sino como totalidad de ese misterio que está presente en cada iglesia local y que se manifiesta de manera universal precisamente en la comunión de todos los obispos con el obispo de Roma. Hay que recordar que la iglesia constituye sobre todo un don que viene de lo alto. La iglesia no es una ONG, la iglesia no es una empresa, la iglesia no es una organización puramente humana o cívica o cultural, mucho menos política. La iglesia es un don que viene de lo alto, en el que intervienen y actúan las tres divinas personas que convocan por el amor, nos llaman a ser receptores de ese mensaje de la salvación para luego ir a anunciar el Evangelio a todas las naciones, y así en cada pueblo, en cada rincón de la tierra donde se forma una comunidad creyente y se le asigna un obispo para que los acompañe, para que les enseñe, para que les rija en el amor y los santifique por la celebración de los sacramentos, pues allí decimos que está presente o se ha constituido una iglesia local que tiene dentro de sí misma todos los elementos esenciales para vivir de manera autónoma la salvación traída por Cristo, a saber, la fe, el bautismo, la comunión eucarística, los carismas concedidos por el Espíritu Santo, los servicios que cada fiel presta en la comunidad y los ministerios especiales para los que algunos fieles son deputados por la comunidad. Esa es una iglesia local, posee la plenitud de los medios de salvación, es autónoma con respecto a las demás iglesias locales. Sin embargo, esa autonomía no significa aislamiento. Es muy importante, las iglesias locales no están ensimismadas, no son autorreferenciales. Cada iglesia local tiene una conciencia de comunión plena con toda la iglesia, con las otras iglesias locales, y por eso la importancia que tiene la comunión de los obispos entre sí, la solicitud de los obispos por todas las iglesias. A cada obispo se le ha encomendado apacentar una iglesia particular, pero eso no significa caer en una concepción localista, es decir, yo aquí con los míos y nada más. No, junto a la iglesia local, cada obispo debe llevar en su corazón, en su oración, en su celo pastoral, la solicitud por todas las iglesias que manifiestan precisamente la unicidad de la iglesia universal, de las iglesias esparcidas por el mundo entero, que han sido encomendadas precisamente al acompañamiento de los obispos. La iglesia tiene una organización diversa, una organización de muchas formas. La iglesia es una obra de Dios porque Él es el autor de ella, Él es el creador de la iglesia, pero también es una obra de los hombres, y por eso también decimos que es una sociedad visible, porque pues la obra del hombre se organiza, se va estructurando, se va conformando, podríamos decir, se va institucionalizando a lo largo de la historia. Se va dando un desarrollo que puede ser diverso, puede tener diversos modos de ser, de acuerdo a las circunstancias propias de cada iglesia local, de acuerdo a la diversidad de carismas. La comunión eclesial no es sinónimo de uniformidad. No quiere decir que todos tenemos que pensar de la misma manera o que todos tenemos que actuar de idéntica forma, sino que cada uno de las iglesias locales, desde sus circunstancias propias, desde su cultura, manteniendo un sentido de la unidad, pues tiene diversas formas de
organizar. En muchas coincidimos con unos principios o un derrotero que manifiesta la universalidad, pero en otras, cada iglesia desarrolla una pastoral de acuerdo a las circunstancias y necesidades propias de ella. En los orígenes del cristianismo, pues existía todavía mucha más creatividad. No existía ese arquetipo de iglesia que se va a ir desarrollando y que se va a ir definiendo en el tiempo, sino que es todavía un momento de mucha espontaneidad donde cada iglesia iba avanzando y se iba organizando acorde con sus expectativas, con sus iniciativas, con su creatividad, y va a ser en el transcurso de los siglos donde se va a ir institucionalizando la iglesia, donde se va a ir dando una forma definitiva y donde se va a ir organizando para poder cumplir de mejor forma su misión. Conocemos al comienzo de los tiempos dos modelos de iglesia: la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre de Jerusalén, muy apegada a la institucionalidad judía, a las tradiciones judías, a las prácticas judías, y las comunidades de origen paulino, las comunidades fundadas por San Pablo, las cuales, careciendo de un cuadro institucional tan marcado por las sinagogas judías como en el caso anterior, estas manifiestan una mayor espontaneidad y creatividad que San Pablo mismo considera como manifestaciones del Espíritu Santo, según su convicción fundamental de que cada cristiano tiene sus propios dones o carismas. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, ¿sí?, que la multiforme manifestación del Espíritu se le da a cada uno para el provecho común. Por eso se da una organización multiforme o pluriforme, porque el Espíritu es sutil. El Espíritu de Dios tiene diversidad de carismas, congrega la diversidad de lenguas, la diversidad de dones en un solo y un mismo Espíritu. Entonces, la tarea de la iglesia es construir la unidad en la diversidad, sin atacar, sin rechazar la diversidad, sino acogiendo la diversidad como una posibilidad de crecimiento y de creatividad. Así van surgiendo en la iglesia los carismas de gobierno, como por ejemplo la institución del diaconado, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, aparece la institución de los diáconos. ¿Qué significa este ministerio para la iglesia naciente? Pues un grupo de hombres íntegros de fe. Al parecer también participaron después de este ministerio en sus inicios algunas mujeres, como aparece testimoniado en la carta a los Romanos, donde Pablo habla de diaconisa. Entonces, los diáconos son llamados para ejercer el servicio de la mesa de las viudas y los huérfanos de las iglesias del mundo helenista, porque se estaban quejando. Al parecer había una especie de acepción de personas, de un trato desigual. Entonces los apóstoles, para subsanar esta queja, nombran a 7 varones, 7 diáconos. La palabra diácono significa servidor, que se van a encargar de asistir a estas personas en sus necesidades. Por eso el ministerio del diaconado, aunque con el tiempo va a adquirir también unas funciones litúrgicas y jerárquicas, pero el ministerio del diaconado en sus orígenes está pensado y dirigido a lo social, a la atención de los más pobres, de los más necesitados, y de esa manera se va a ir perfilando uno de los carismas de la iglesia, que es precisamente el diaconado. Pero también dice el apóstol San Pablo:
en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 12, dice que en la iglesia hay diversidad de ministerios, hay apóstoles, hay profetas, hay doctores. Esta misma denominación se encuentra en un documento del siglo I llamado la Didaché, o enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles, en su condición de enviados, son misioneros encargados de ir de ciudad en ciudad, evangelizando y construyendo comunidades. Los doctores o maestros van a ser asociados con los profetas, los encargados de hablar a la comunidad, de edificar la comunidad, de enseñar la palabra, de predicar a la comunidad. Y junto a ellos van a aparecer también los ministerios como los obispos y los presbíteros, que en su origen no estaban muy marcadamente diferenciados. El título obispo, episcopoi, significa vigilante, el que vigila, el que tiene en la comunidad la tarea de cuidar el rebaño, como un pastor que apacienta el rebaño y lo cuida del ataque de los lobos y de todo lo que pueda significar un peligro para sus ovejas. Entonces, el obispo tiene una función dentro de la comunidad de cuidar y vigilar. Y los presbíteros, que, como decíamos en sus inicios, no estaba tan diferenciada el rango jerárquico de obispos y presbíteros. La palabra presbítero significa anciano, el que es maduro en la fe, el que ha alcanzado la sabiduría de la madurez, sobre todo una madurez en la fe, pero que también pues conviene que venga asociada a la madurez psicológica, a la edad, a los años que un hombre alcanza ya y empieza a orientar su vida desde unas bases más firmes, y que sea capaz, precisamente porque ya su corazón ha depurado muchas realidades, muchas vanidades, pues que sea capaz de guiar y orientar la comunidad cristiana. Entonces los apóstoles, las comunidades que ellos iban creando, las iban dejando en manos de los obispos o presbíteros, y estos tenían la tarea precisamente de apacentar la grey que Dios ha puesto en sus manos, y de esa manera se extendió en el tiempo. Solo hasta el siglo II, con el obispo San Ignacio de Antioquía, estamos hablando comienzos del siglo II, este santo obispo mártir en la ciudad de Roma fue el primero en manifestar un episcopado ya más como lo conocemos hoy día, completamente independiente de la figura de los presbíteros, un episcopado de tipo monárquico, supremo, pastor y autoridad absoluta dentro de la comunidad cristiana, garante de la unidad. Ese es una de las tareas y de los servicios que debe realizar cada obispo en su diócesis. Pensemos, por ejemplo, acá, nuestro estimado obispo Carlos Arturo Quintero, a él se le encarga, como autoridad absoluta de esta diócesis de Armenia, plena, mejor, se le encarga prestar el servicio de la unidad, evitar las discrepancias, subsanar las posibles controversias que puedan originarse en esta iglesia local de Armenia. Vamos a suponer que yo, como presbítero, tengo una idea, otro sacerdote tiene otra, tenemos cada uno quien nos apoya, tendemos a hacer partido, unos por uno, otros por otro, y entonces el obispo toma una decisión y dice, va a ser de esta manera, y ya. Ahí es donde se manifiesta la unidad, el servicio de la unidad de los obispos, en la posibilidad de establecer una voz
que dirima cualquier diferencia, cualquier conflicto que pueda arbitrar, y hacia donde el obispo indique, pues por ahí caminamos, porque dice el Señor a los apóstoles: quien a vosotros me escucha, a mí me escucha. Entonces los obispos, como legítimos sucesores de los apóstoles, pues se constituyen en la voz misma de Cristo para guiar las iglesias locales. Ya que San Ignacio de Antioquía no pretende introducir ninguna innovación, aparte de lo que ya se venía viviendo en su experiencia episcopal, podemos concluir que esta triple jerarquía, obispos, presbíteros y diáconos, y ya con una clara diferencia entre los obispos y los presbíteros, estaba admitida unos decenios antes, es decir, desde fines del siglo I, por lo menos en la comunidad en la cual él era obispo, en Siria, en Antioquía de Siria. Entonces, la estructura jerárquica de la Iglesia, para concluir, de obispos como poseedores de la plenitud del orden sagrado, presbíteros como colaboradores de los obispos en el segundo grado, y los diáconos en el tercer grado, que esa estructura ya desde finales del siglo I estaba delineándose en la Iglesia hasta nuestros días. Hasta hoy la Iglesia sigue aquella estructura que en sus inicios fue dando la Iglesia y que aparece ya expuesta por San Ignacio de Antioquía en las cartas que escribió desde su cautiverio camino a Roma. Es a esto a lo que llamamos precisamente en la Iglesia la sucesión apostólica. Los obispos son reconocidos como legítimos sucesores de los apóstoles en una sucesión ininterrumpida a lo largo de la historia, en esta travesía por los mares del tiempo. Desde los apóstoles, ellos fueron constituyendo en las comunidades quienes iban a ser sus sucesores, quienes iban a recibir el depósito de la fe y lo iban a transmitir con fidelidad, como encarga Pablo, por ejemplo, a Timoteo. Y hasta hoy los obispos tienen sus listas, sus árboles genealógicos, por decir así, y tenemos, por ejemplo, de la Iglesia de Roma, que se conservó desde un primer inicio el listado de sus obispos, siendo el primer obispo el apóstol San Pedro, hasta nuestros días. El apóstol, el Papa Francisco, el actual obispo de Roma, se han transmitido, ¿sí?, se han sucedido generación tras generación la autoridad apostólica que los mismos apóstoles recibieron de Cristo. Tenemos así que el propio Irineo de León, San Ireneo, transmite la lista de obispos de Roma. Tenemos allí, por ejemplo, un documento donde ya San Ireneo entrega el listado de los obispos de Roma y dice que Roma es la más grande, la más antigua y conocida por todos. Aquella tradición y anuncio de la verdad que hay en la Iglesia desde los apóstoles ha llegado hasta nosotros en este orden y sucesión. Por eso decimos en el credo que la Iglesia es apostólica, porque tiene sus orígenes precisamente en los apóstoles, porque ha comenzado allí y de ellos se ha transmitido fielmente de generación en generación el mensaje de la salvación. Tampoco estaba muy claro al comienzo la diferencia entre el clero y los fieles, esa marcada diferencia entre un grupo de hombres considerados como el clero de la Iglesia y los fieles laicos. Es otro elemento en la organización de la Iglesia que se va a ir constituyendo en el transcurso del tiempo y que se va a ir acentuando cada vez más. Podemos decir que hasta principios del siglo III
no se había desarrollado todavía una teología que justificase tal distinción entre el clero y los fieles. Tertuliano, muerto más o menos hacia el año 220, no estaba muy conforme con esa distinción tan radical. La admite, puesto que habla expresamente de la diferencia que existe entre los ordenados y el pueblo fiel en función de las asambleas de la comunidad cristiana, porque no se nos puede olvidar en ningún momento que el sacerdocio ministerial, es decir, el de los presbíteros y los diáconos y los obispos, no está orientado de manera autorreferencial. Ser sacerdote no es un servicio para la dignidad o el orgullo o la vanidad o el bienestar de quien lo recibe. El sacerdocio está orientado en función de la asamblea, de los fieles que constituyen el sacerdocio real, el sacerdocio bautismal. De tal modo que cada sacerdote y cada obispo, cada presbítero y cada obispo, tienen un sacerdocio para servir. Por eso se llama ministerial. Estamos puestos como servidores, como colaboradores de la alegría, del gozo, de la paz y de la santificación de nuestras comunidades. No estamos puestos para maltratar, ni para despreciar o humillar a las personas que están a nuestro lado, sino para apacentarlas. Ese verbo tan bonito, apacentar, cuidar, tratar con mimo, con delicadeza, con ternura, las personas que, reunidas en torno al altar, ofrecen a Dios por su ministerio, por su sacerdocio bautismal, ofrecen a Dios el sacrificio santo y en el cual nosotros actuamos en función de ser presidentes de esa celebración o de esa asamblea sacerdotal, toda ella por el bautismo. Pero apenas unas décadas más tarde, después de Tertuliano, se va ya a introducir de una manera más marcada la distinción entre clero y fieles. La vamos a encontrar establecida de manera legítima y fundamentada teológicamente en un documento titulado La Tradición Apostólica de Hipólito Romano en el año 235. Allí, ya en esta obra, ¿sí?, se encuentra expresada de forma clara el proceso en el que la Iglesia ha dejado de ser una organización meramente fraternal para convertirse en una estructura visible, social, propiamente dicha, donde los obispos, los presbíteros y los diáconos, al recibir una gracia especial por la imposición de manos, ¿sí?, se les otorga, junto al servicio de la comunidad, ese estatus o esa diferencia jerárquica clara, esa distinción que sobre todo después de la paz de Constantino, recordemos, en el año 313, se va a ir apropiando de una terminología que es ajena al Nuevo Testamento, pero que era muy propia del mundo romano, del mundo de los paganos, y es ahí donde el título, por ejemplo, de sumo pontífice, que era del emperador romano, se le va a atribuir al obispo de Roma. Se va a equiparar en este título con la figura del sumo pontífice, del sumo sacerdote, que era más propia tanto del pueblo judío como del emperador. Y de la misma manera van a marcarse la figura del sacerdocio para los presbíteros, que también era muy común entre los pueblos paganos. La carta a los hebreos habla de que Cristo es
el único y sumo sacerdote. Como nosotros hacemos presente a Cristo en la celebración de la Eucaristía, pues también vamos a ir adquiriendo este título que en los textos del Nuevo Testamento no aparece para ningún ministerio o carisma en la iglesia, puesto que el Nuevo Testamento concibe la iglesia toda, es decir, la comunidad de los bautizados, como un pueblo sacerdotal. Si tú lees en los textos, en la carta a los Corintios, por ejemplo, los ministerios en la iglesia, los carismas, junto a los que decíamos hace un rato, doctores, maestros, profetas, presbíteros, obispos, diáconos, no aparece sacerdotes. Este ministerio así específico no aparece porque la iglesia entiende de que todo bautizado es un sacerdote. Es a partir, sobre todo, de la paz de Constantino, donde va a irse institucionalizando de una forma cada vez más clara y definida el título de sacerdote para obispos y presbíteros, y esto no por mérito propio, sino precisamente porque actuamos como representantes de Cristo dentro de la liturgia. Entonces, la teología que dice cuando el sacerdote o el obispo celebra, es Cristo quien celebra, y Cristo es el único, sumo y eterno sacerdote. Por tanto, lo que nosotros hacemos es representar o hacer presente a Cristo, que es el sacerdote por excelencia de un pueblo que es todo desde el bautismo sacerdotal, y de esa manera va a ir introduciéndose pues esta distinción entre los cleros, entre el clero y los laicos, pero que es importante tratar de que no se convierta en un motivo como de privilegios o de un trato exclusivo o preferencial para el clero y un trato como de segundo orden para los fieles laicos. No, realmente no somos superiores, no estamos por encima de los fieles. No podemos decir cuando un sacerdote se retira o es retirado de su ministerio que se ha reducido al estado laical, porque reducirlo, como se decía anteriormente, es pensar que el hecho de ser sacerdote, de pertenecer al clero, pues posee una dignidad social más importante que la de los bautizados, y en realidad nosotros estamos llamados a servir a los bautizados. Somos los servidores de un pueblo todo sacerdotal. Bueno, estimados oyentes, hasta aquí vamos a llegar en este día para no hacer muy extenso y que de pronto genere fatiga tanto concepto y tanta historia. Vamos a dividir este programa sobre la organización de la iglesia en dos momentos. La próxima semana grabaremos la segunda parte de este podcast. Agradecemos a todos su amable atención, un abrazo y que acaben de tener un resto de día muy feliz.